Muy buenos días. Hoy vamos a revisar cómo cambia la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura, la glucemia y el estado mental en 4 enfermedades endocrinas importantes. 1. Tirotoxicosis o hipertiroidismo. Es el exceso de hormona tiroidea en sangre haciendo que el metabolismo se acelere, por lo que encontraremos estos signos y síntomas. Primero, la presión arterial suele aumentar, sobre todo la sistólica. La frecuencia cardíaca también se encuentra aumentada, o sea que el paciente se encuentra taquicárdico e incluso en situaciones graves hay fibrilación auricular debido a esta enfermedad. La temperatura se encuentra aumentada y tienden a tener febrícula e intolerancia al calor. La glucemia tiende a elevarse levemente y mentalmente el paciente se encuentra con ansiedad, irritabilidad o insomnio. 2. Hipotiroidismo. El hipotiroidismo es la deficiencia de la hormona tiroidea que pone aún más lento el metabolismo. Por esto vamos a encontrar estos siguientes signos y síntomas. La presión arterial se encuentra baja, principalmente la diastólica. La frecuencia cardíaca disminuye, pues el paciente se encuentra bradicárdico. En la temperatura el paciente se presenta intolerancia al frío o incluso se presenta hipotermia en casos muy severos. La glucemia se encuentra baja y mentalmente los pacientes tienden a sentirse deprimidos, con somnolencia y también hay enlentecimiento cognitivo. Luego tenemos el síndrome de Addison. El síndrome de Addison se produce por la insuficiencia suprarrenal primaria con déficit de cortisol y aldosterona. Aquí vamos a encontrar que la presión arterial va a estar totalmente disminuida. La frecuencia cardíaca se encuentra aumentada como método compensatorio debido a la presión arterial baja. Luego tenemos que la temperatura tiende a ser baja. En la glucemia el paciente se encuentra hipoglucémico por el déficit de cortisol, quien ayuda a regular la glucosa. Y mentalmente el paciente presenta astenia, confusión o incluso la crisis adicional. Y por último vamos a hablar acerca de la cetoacidosis diabética. La cetoacidosis diabética es una complicación aguda de la diabetes causada por el déficit de insulina con la acumulación de los cuerpos cetónicos. Primero vamos a encontrar que la presión arterial está muy baja debido a la deshidratación que causa la enfermedad. En la frecuencia cardíaca vamos a encontrar a pacientes taquicárdicos, la temperatura va a estar normal o elevada si hay alguna infección asociada con esta enfermedad. La glucemia se encuentra totalmente elevada, generalmente de mayor a 250 miligramos por decilitro. Y mentalmente el paciente presenta confusión, letargo y puede empezar a comer. En la pregunta 2 que nos dice que expliquemos el ciclo menstrual dura entre 21 y 45 días, con un promedio de 32, y el sangrado suele extenderse hasta 7 días. Su función principal es preparar el organismo para un posible embarazo. Está regulado por el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. El hipotálamo libera GnRH, la hipófisis secreta FSH y LH. Y en el ovario la FSH estimula el crecimiento folicular y la producción de estradiol, mientras la LH desencadena la ovulación. Se divide en 2 fases, las cuales son la folicular, que inicia con la menstruación, crece un folículo dominante y produce estradiol, y cuando alcanza niveles altos provoca el pico de LH y la ovulación. La segunda fase sería la lútea. El folículo se convierte en un cuerpo lúteo que secreta progesterona y estradiol para preparar el endometrio. Si no hay embarazo, el cuerpo lúteo se degrada y ocurre la menstruación. Factores como el estrés, el ejercicio intenso, la obesidad o los trastornos alimenticios pueden alterar este ciclo, que en adolescentes suele ser más irregular los primeros años. El uso crónico de esteroides, principalmente glucocorticoides, van a generar múltiples alteraciones en el metabolismo del paciente. Una de ellas es el aumento de la gluconeogénesis, lo que puede llevar a una resistencia a la insulina y por ende podría generar una diabetes y una hiperglicemia. Lo segundo sería un aumento del catabolismo de proteínas y un aumento del tejido adiposo central, principalmente de rostro y abdomen. Otra de las consecuencias sería el aumento de la resorción ósea y la disminución en la síntesis ósea, lo que generaría la osteoporosis. Y por último, también otro de los efectos más comunes sería el aumento de sodio y por ende de agua, lo que generaría el aumento de la presión.
Todos estos síntomas y la magnitud de los síntomas van a depender de la dosis y de la duración de los glucocorticoides. Lo último que se debe tener en cuenta es la suspensión que el paciente le dé a los esteroides. Si lo hace de forma inmediata, sin un plan, lo que haría sería aumentar la gravedad de los síntomas, ya que no se activaría de forma correcta su eje. La vitamina E tiene consecuencias clásicas y bien establecidas sobre el metabolismo, como raquitismo en niños, osteopalacia en adultos, hipocalcemia, hiperparatidismo secundario, hipocalcemia y esmineralización ósea. Aceleración de recambio óseo, mayor pérdida de masa ósea y riesgo de fractura osteoporótica. Además, asocia alteraciones metabólicas y genéticas, como por ejemplo síndrome metabólico, resistencia a la insulina, obesidad, dislipidemia y diabetes mellitus tipo 2. La inflamación sistémica y estrés oxidativo que afectan la función de las células pancreáticas, la expresión de insulina y la función vascular. También el posible aumento de riesgo cardiovascular, hipertensión, disfunción endotelial y daño miocardico. Aunque la evidencia de que la suplementación reduzca estos eventos es limitada. Y para concluir, podemos decir que el déficit de vitamina E altera la homeostasis mineral y afecta a otros sistemas metabólicos